Arrancan las batallas de la voz argentina 2025 y sin lugar a dudas el análisis más pedido ha sido la batalla protagonizada por Alan Les y Pablo Cuello. Dicen que son la mezcla entre Freddie Mercury y Elvis. Vamos a ver si esto es correcto. Vamos a verlo. Ya lo sabes, si quieres más la voz argentina, no dudes en suscribirte, regalarme ese like para que este video llegue a muchas más personas. Como siempre, la polémica está servida en torno al formato de la voz, así que vamos a hablar un poquito de todo lo que pasa sobre el escenario y les daré mi opinión honesta sobre lo que estamos viendo, ¿vale? Venga, va. Fíjate, una de las cosas que a mí me pasan, Pablo tiene una tesitura tan grave que al ser la canción tan uptempo, tan enérgica, me falta una energía a nivel corporal que vaya acompañando la canción y también me falta energía a nivel vocal. ¿Por qué? Porque es una tesitura muy grave. Pero si tú a esa tesitura grave lo acompañas de un movimiento más energético, pues posiblemente cubras esas carencias con respecto a la voz, ¿no? Pero en este caso es baja energía total, tanto corporalmente como la baja energía de la voz. Esta canción creo que lo ha perjudicado. Por más que me lo compares con Elvis, si bien tenía esa tesitura tan grave, esos graves tan marcados y tan punchis, daba un toque enérgico a nivel baile, a nivel corporal, que toda la parte que tal vez no te llenaba en cuanto a lo vocal, porque eran tonos graves, no encontrabas de repente una tonalidad demasiado aguda, esa parte pues lo complementaba, ¿no? En el caso de Pablo, me falta bastante esa energía que necesito cuando escucho este tipo de canciones, ¿no? Hola, mira. Es la primera vez que lo veo y corporalmente yo creo que se trata de un chico bastante tímido que le va a costar muchísimo más de repente ser un personaje pues extrovertido. Ya de entrada, sin todavía haber escuchado a Alan, simplemente estando allí detrás y las caras que hace, te das cuenta que corporalmente lo va a superar al 100%, solamente con la actitud. Es una cuestión de actitud. Yeah. Ya te das cuenta, no me hizo falta ni escucharlo para saber que la actitud era superior, que la actitud era lo que busca la canción, lo que necesita la canción. Ya el entrar con bandas ventriculares, entrar con las cuerdas falsas en una voz completamente rota, rasgada, le da a la canción esa rotura y esa fuerza y esa pasión que necesita la canción, ¿no? La verdad es que está muy bien, está bastante afinado. Tuvo alguna que otra imprecisión cuando recién empezó a cantar, cuando va variando entre la voz de cabeza y la voz de pecho. Además le mezcla pues bandas ventriculares. Esto es completamente maravilloso. Está llevando muy bien la canción. No está abusando constantemente de la voz rasgada. Hace un cierre cordal completo y también hace voz limpia. O sea que eso me está diciendo que él puede controlar ese rasgado de la voz y puede hacer una voz limpia, lo que me habla de un buen trabajo a nivel de cuerdas vocales y un buen uso, que lo que va a hacer es no dañarle, ¿no?, las cuerdas vocales. Y la actitud, lo que les estaba diciendo antes, chicos, la energía es fundamental. Un poquito de melismas, no es extremadamente melismático, pero sí hace algún tipo de inflexión aquí, energía muy arriba otra vez. Vale, perfecto, se saca la chaqueta y la tira, pero si tú te fijas, cuando no es una persona extrovertida, todos estos movimientos que está haciendo están estudiados y se notan forzados, es decir, tiene dentro de su coreografía de repente un movimiento que él se está forzando a hacer, no porque tenga esa personalidad avallazadora que va a hacer que todo el mundo se ponga pues de pie. Cada uno tenemos nuestra personalidad, nuestra forma de ser y por supuesto hay canciones que no nos van, hay canciones que necesitamos más tiempo para poder trabajar determinadas áreas que van acompañadas de la voz, ¿no? La voz y la actitud corporal van de la mano, chicos. It's coming closer, the flames are not licking my body.
lo estás viendo mucho más cómodo, aunque no lo quieras y aunque se están respetando, porque la verdad es que los dos se están respetando muchísimo arriba del escenario, pero inevitablemente hay una superioridad clara. Es evidente a todo nivel, o sea, no lo está haciendo a propósito, simplemente es su forma de ser, es su forma de cantar, es su forma de expresar. Es una canción que claramente a Pablo Cuello lo deja en desventaja. Por lo menos en esta primera parte del programa, las batallas, no está hecho para expresar este tipo de emociones. Por eso tiene que tener un trabajo integral, no solamente a nivel vocal, sino a nivel corporal. Necesita un profesor de actuación, un profesor de teatro, que trabaje sobre su cuerpo y sobre su expresión, ¿no? Hasta que él encuentre, pues, su estilo vocal o la música a la que él se quiera dedicar. Pero lo cierto es que esto es un concurso, esto es una batalla, y cada batalla tú te juegas el puesto, tú te juegas que te vas a ir. Es muy corto el tiempo que tienen para prepararse, muy poco el tiempo. Tienen que dar lo mejor de cada uno. Esto es difícil, ¿eh? Oh, won't you help me? I feel like I'm slipping away. Ooh, it's hard to breathe. I feel my chest start heating. Evidentemente, Alan es cierto que trabaja en ese sonido roto tal y como trabajaba Freddie Mercury, por eso es que lo están comparando mucho, y los bajos de Pablo, que también los comparan con los bajos pues brillantes y puntiagudos de repente que tenía Elvis. Es cierto que comparten algunas dinámicas vocales. Inclusive en el caso de Pablo comparte también ese vibrato caprino que es mucho más veloz. Pienso que Alan se está midiendo en la potencia vocal porque está intentando que los dos cantantes estén a la par. No está intentando en ningún momento pasar por encima de Pablo. No sé si me explico bien. Él podría tener mucha más energía. Alan está atándose con la correa, quiero decir, ¿no? Conteniéndose. Está dando menos de lo que puede dar. ¿Por qué? Porque tampoco quiere sobrepasar demasiado a su compañero. Esto habla de un buen compañerismo, pero así y todo, la superioridad es muy, muy notable. Son los polos opuestos, porque fíjate que Pablo está en los suelos, en esa voz tan grave que tiene, y Alan cubre toda la parte de arriba. Tiene una tesitura pues muy aguda, y además que le permite ese cierre rasgado que tiene, le da como esa fuerza que necesita la canción, ¿no? Esta parte le ha quedado muy bien a Pablo. Está clavando esas notas graves perfectas. ¿Dónde está? Espérate un segundo. Vamos a ver en el piano dónde está. Está en una segunda octava y es un sí. Es un sí 2, chicos. Ah, amigo. Completamente rasgada la voz. Fíjate que él está en un sí 2 y Alan se metió ya en la quinta octava con esa voz rasgada. Se metió de un re y pasa a un fa sostenido aquí. En la quinta, ¿eh? Distorsiona. Muy bueno. Lali. Lali gritando como una loca. Me encantó. ¡Qué locura! Ay, chicos, vamos a ver la decisión. No lo he visto, pero yo me quedaría con Alan, Creo que lo más inteligente es quedarse con Alan. Alan tiene un rango vocal y una manera de ser que le va a dar mucho más juego, le va a sacar muchísimo más provecho en su equipo, ¡Qué lindo que fue esto! ¡No! Buenísimo. Emocioné también. Ha sido la batalla más vista, chicos, lejos. Hotel de Las Vegas mirando este show. Me gustó cuando este tiró con un poquito más de onda. Y él de atrás. Y él acá. Y él acá. Tremendo. ¡Qué showzazo! Sí, qué show. Fue muy bueno. Gracias por enaltecer así el Team Lali. Muy buena batalla, muy buena batalla. Y aparte es un temazo que claro. te puede jugar A ver. a favor y te puede jugar en contra cuando es un tema tan conocido. Tiene completamente razón. Y aquí está el favor y aquí está la contra. Es que esto es así. No, estoy como loco. Tremendo. Qué difícil la va a tener Lali No, ni me ahora. hablen, ni me hablen. Miranda. No, no lo tiene difícil. Lo tiene difícil por el sentimiento. Porque a nadie le gusta decirle que no a una persona.
es triste. Esa es la parte difícil. Pero ella perfectamente sabe que le es mucho más útil a Alan. Totalmente. Yo siento que en este caso, bueno, está difícil inclinarse por alguien porque fue muy parejo y fue brillante lo de los dos. Sí. No fue parejo. Está siendo condescendiente y está siendo amable, pero no fue parejo. La realidad es que Alan se ha llevado la actuación. Esa es la realidad, chicos? Quiero decir que tomando en cuenta las audiciones... No tienes que tomar en cuenta las audiciones. Tú estás evaluando esa batalla. Pasar de la canción era Kevin Johansen la habías cantado, ¿verdad? A esta de Elvis, que es como un registro grave, era como una evolución lógica. Ahora, pasar de cantar Prisionero de Miranda a cantar esta canción de Elvis Presley, ahí sí que fue... Sí, pelaste un personaje muy distinta. Así que me parece que se favorecieron... ¿Por qué? Porque dentro de un mismo cantante pueden existir muchas cosas que digas, ¡buah! ¿Dónde tenía guardado todo eso? ¿Qué pasó? Pues es lo que le habrá pasado en este caso con Alan, ¿no? Que de repente estuvo cantando una canción tranquila, como pueden ser las canciones de Miranda. A este registro hay un cambio pues completamente abismal. Que me sorprendió muchísimo el personaje con el que cantaste hoy, que me encantó todo, me encantan los dos. Se ha visto mucho separados, más lo que tiene dentro. Pero sí, nos sorprendió mucho. Yo no he visto las audiciones, ¿eh? Esa voz nueva que apareció. Claro. Como una Tina Turner, no sé quién es. Qué bueno que estuvo. Estuvo buenísimo. Muy buena, muy Estuvo buena, chicos. espectacular. Ya ni reparamos en cómo cantaron, ¿viste? Es como que yo los miraba y decía, esto fueron lo mismo que aparecieron hace un tiempo atrás en el programa. Y se los veía disfrutar mucho eso también, ¿no? Claro. Tienen que reparar en cómo cantan, evidentemente tienen que mirar qué es lo que pasa a todo nivel, no solamente a nivel vocal, sino a nivel corporal. Estás viendo a un futuro artista, ¿no? Y no quiero pensar qué va a pasar de acá en más con ustedes. Increíble. Chicos, los felicito. Qué lindo. Voy a pasar porque yo necesito saber quién quedó al Le final. regalaron al público Ah, un buen show. la opinión de Eso Lali. es lo que buscamos que hagan más allá del resultado de quién gana y quién se va en esta instancia. Lo importante es dar un buen show y que después sea lo que tenga que ser en la decisión, ¿no? Siento que los dos se lucieron. Yo no podría decir que alguien lo hizo mejor que otro. Fue increíble el acting, la perfo, cómo jugaron con la canción. Amo las voces de los dos. Tener que decidir por uno me parece letal, la verdad. A ver, yo lo entiendo, no sé si conviven o no con los participantes, pero al final uno se encariña con la gente. Es un garrón para el que estás dejando ir, ¿no? Pero definitivamente Alan fue superior durante toda la performance. ¿Cuál es la decisión No. de Lali en esta batalla? Quiero que todos recordemos que existe el robo en este programa. Yo tengo que elegir a uno. Va, así es Alan. Ya sé, Nico. Ya sé Dilo. quién va a seguir en el Team Lali. ¿Qué vas a hacer, Lali? ¿Quién sigue en el Team Lali? Evidente. Evidente. Vamos a seguir trabajando juntos con este artista que siento que nos va a seguir sorprendiendo. Claro. Y ese artista es Alan. Evidentemente. Evidentemente. Está bien elegido. Felicitaciones. ¿Te la veía venir? ¿Lo roban o no lo roban? Ya se está acabando. ¿No lo robaron? Todo lo mejor para vos, ¿eh? Muchas gracias. Se va. Arriba. ¡Oh, no lo robaron! Bien. ¡Me la robaron! ¡Uy! ¿Pero eso valió? Si se estaba yendo ya. Mira, pobre, se le salía el corazón. ¡Ostras, qué bueno! Me sabe bien por el chico, ¿eh? Me sabe bien, porque evidentemente esa canción no es para él. Le pueden sacar muy buen provecho si eligen las canciones adecuadas para su rango vocal, para su tipo de voz. Puede hacer muy buenas cosas. Por ejemplo, lo pones a cantar 16 Tones. No sé si ya la ha cantado, ¿eh? Es la primera vez que lo veo. Pero son canciones que son propias para su rango vocal. Pues canciones sensuales, por ejemplo. Otro tipo de canciones que no sean tan enérgicas como de repente esta canción donde claramente ha quedado fuera de competición. Chicos, ¿qué les ha parecido a ustedes? ¿Qué más quieren ver de La Voz Argentina? Si miran mucho este vídeo, seguimos analizando La Voz Argentina. Ya lo sabes, suscríbete al canal, regálame tu like y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!